Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Ikusten duzu bezala, gaur nirekin batera Pedro Azpiazu, ogasun eta, orain ekonomia eta ogasun sailburua. Etorri da gurekin gaur gobernu batzordean 2021ko aurrekontua eraikitzeko irizpideak onartu ditugu eta berak emango digu irizpide horien berri. Horren aurretik esan nahi nuke gaurko gobernu batzordean gainera Azpiazu sailburuak azaldu dizkigula xehetasunez joan den astean Madrileko Ogasun Ministerioarekin lortutako akordioaren oinarriak garrantzitsuak, ze oinarri hoietan izango baititugu aurrekontu berria eraikitzeko behar ditugun datu nagusiak. Me acompaña el consejero Pedro Azpiazu, que inmediatamente les explicará las directrices económicas que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy y que serán las que servirán para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021. Asimismo, el consejero Azpiazu nos ha explicado los detalles del acuerdo alcanzado la semana pasada en la Comisión Mixta del Concierto Económico, donde se fijaron las claves que permitirán calcular los ingresos y los recursos de los que todas las administraciones públicas vascas, Gobierno y diputaciones forales podrán disponer para la elaboración de los presupuestos. El Gobierno considera que es un acuerdo de gran importancia porque, además de ratificar los acuerdos previos que hablaban de la capacidad de endeudamiento y del nivel de déficit que el Gobierno podrá alcanzar, se han asegurado también los aspectos relativos al déficit y endeudamiento en el que las diputaciones forales podrán incurrir, lo cual ofrece un panorama de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 20 y 21, pero abre también la puerta a que las diputaciones consoliden sus propuestas fiscales también en adelante. Azpiazu sailburuari hitza eman aurretik utzi dazue labur-labur bizpahiru kontu aipatzen gaur gobernu bileran onartu ditugunak. Batetik, Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburuaren proposamenez, ia €1.000.000 dirulaguntza onartu du gobernuak lanbide heziketako itunpeko ikastetxeetan ikasketa dualeko programak garatzeko. Helburua da ikasleen lanbide gaitasunak, gaitasun personalak eta sozialak hobetzea heziketa dualaren bitartez. Heziketa dualaren eredu honek alde batetik ikasleek ikastetxean jasotzen duten prestakuntza akademikoa jasotzen du, baina bestetik hori uztartzen du ikasleok lan ingurune erreal batean garatzen duten gaitasunarekin. Igaz, 1.950 enpresa baino gehiago izan ziren, 2.600 ikasle hartu zituztenak lanbide heziketako programa dual honetan. Los formatos de formación profesional dual, como conocen ustedes, ofrecen la posibilidad al alumnado de desarrollar, además de su currículum académico en el centro escolar, también una experiencia en un mercado laboral o de producción real. Una de las consecuencias de este modelo de formación dual, con el que Euskadi ha adquirido un prestigio relevante y que le ha permitido tener un modelo que es referencia para otras comunidades y otros lugares, una de las características que tiene este modelo es el de asegurar unas tasas de inserción laboral que suelen ser muy elevadas. En este caso estamos hablando de la formación dual en centros concertados para los que existe la posibilidad de que más de 2.600 alumnos se puedan inscribir en ellos en más de 1.400 empresas y el monto económico calculado para este ejercicio y que hoy hemos aprobado alcanza casi €1.000.000. Hezkuntza sailaren beste agindu baten bitartez, eta kasu honetan ere ia €1.000.000 da diru kopuru hori, Jaurlaritzak oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatuko proiektuak garatzeko eta unibertsitateko ezagutza enpresetan sortzen danarekin batera lantzeko aukera ematen du. Alde batetik oinarrizko ikerketa da bultzatuko dena eta bestetik hoien aplikazioa enpresaren munduan.
La segunda iniciativa que ha presentado el Departamento de Educación, dotada con casi también 1 millón de euros, responde al objetivo de fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación y el de favorecer, por una parte, el desarrollo de proyectos de investigación básica y, en segundo lugar, su aplicación en el mundo empresarial. Gotzone sagardoi osasun sailburuak beste agindu bat ekarri du osasun arloko profesionalen formaziora bideratua. 108.000 euroko dirulaguntzak dira eta beratez ere bilatzen dutena da aukera eskaintzea osasun arloko profesionalei hemen inguruan eta hemendik kanpora beraien trebakuntza osatzeko. Esta línea de becas y ayudas que el Departamento de Salud destina a la formación pretende aumentar la capacitación del personal sanitario del Sistema Vasco de Salud, facilitando su acceso a estancias y cursos en el extranjero y también en el ámbito estatal, en disciplinas avanzadas como pueden ser la gestión sanitaria, los cuidados paliativos, la medicina familiar o otras materias de salud pública. Y, finalmente, el Gobierno ha aprobado también otra propuesta del Departamento de Salud que se centra en la convocatoria de ayudas para la investigación en el ámbito del cáncer infantil con la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, BIOEF, y la aprobación de un fondo de 1.167.000 euros, que es la cantidad que el Maratón Solidario de ITV obtuvo el año pasado. Dirutza honekin, dirutza hau da igaz EITB komunikazio taldeak maratoiaren bitartez lortu zuena, eta bere helburua da aurren minbiziaren arloan ikerketa garatzea, eta honetarako deia egin du gaur Gobernu Batzordeak osasun sailaren proposamenez. Eta nire aldetik besterik ez, hitza emango diot Pedro Azpiazu sailburuari gaur onartutako aurrekontuak eraikitzeko irizpide horien berri eman diezazuen. Danari, eskerrik asko bingen, baita zuei etortzeagitik. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las directrices presupuestarias de los que, sin duda, son unos presupuestos que suponen un intenso reto para el Ejecutivo. Son los primeros de esta legislatura y vienen marcados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, así como también por sus consecuencias económicas. Lo adelanté el viernes en el Parlamento Vasco y me gustaría volver a repetirlo. Van a ser unos presupuestos valientes. No puede ser de otra manera porque estos van a ser los presupuestos de la reconstrucción y de la transformación económica y social. Unos presupuestos que no van a contemplar recortes en las políticas públicas. La austeridad ya no va a ser nuestro camino. Vivimos una situación inédita que exige una respuesta sanitaria y de estímulos para la recuperación económica que permita afrontar también los retos que como país existían antes de la pandemia. Vamos a concebir esta crisis como un momento de oportunidad para abordar los retos de la transformación energético-ecológica, la transformación digital y la necesidad de reforzar la resiliencia de nuestro estado de bienestar para mitigar las desigualdades que toda crisis genera. Además, la salud y la educación recibirán un importante impulso presupuestario en 2021. Creo que estas son las preocupaciones de la ciudadanía y vamos a dar respuesta. A falta de conocer los ingresos con los que vamos a contar a través de las aportaciones de las diputaciones forales, que se cerrarán, como saben, en el próximo Consejo Vasco de Finanzas el 15 de octubre, sí sabemos el contexto cerrado de déficit y deuda para el año 2021 acordado en la Comisión Mixta de Concierto Económico, que es del 2,2% el déficit, 1.600 millones de euros, y un límite de deuda del 16,9%, con lo que la deuda podría llegar hasta los 12.440 millones. A su vez, Europa ha eliminado las reglas fiscales los años 20 y 21, con lo que sería posible flexibilizar estas tasas de referencia en caso de que la situación fuera a peor. Es una buena decisión de Europa, es una decisión que la hemos reclamado en muchísimas ocasiones, por fin ha llegado y creemos que esto va a ser bueno para el conjunto de los ciudadanos, no ya vascos, sino europeos. Todo ello sin contar con la adicionalidad de los ingresos que previsiblemente llegarán del mecanismo de recuperación y resiliencia del fondo Next Generation EU.
Aurrekontu hauek erronka handia dira Jaurlaritzarentzat. 12. legegintzaldiko lehenengoak dira eta COVID-19ak eragindako osasun krisiak eta haren ondorio ekonomikoek markatuko dituzte. Aurrekontu ausartak izango dira. Ezin daiteke beste modu batean izan, susperraldiaren eta eraldaketa ekonomiko eta sozialaren aurrekontuak izango direlako. Ez dute murrizketarik ekarriko politika publikoetan eta gure bidea ez da austeritatea izango. Inoiz ez bezalako egoera bizi dugu eta egoera horrek osasun arloko erantzuna eta susperraldi ekonomikorako pizgarriak eskatzen ditu. Krisia, eraldaketa energetiko ekologikoaren, eraldaketa digitalaren eta gure ongizate estatuaren erresilientzia indartzeko beharraren erronkei aurre egiteko eta krisi orok sortzen dituen aldeak arintzeko aukera gisa hartuko dugu. Gainera, 2021ko aurrekontuetan, osasunak eta hezkuntzak bultzada handia izango dute. Uste dut horiek direla Euskal Herritarren ardurak eta erantzun egingo diegu. El Gobierno vasco abordará la reactivación económica manteniendo sus actuaciones destinadas a la revitalización de los sectores más afectados por los cambios en la demanda, el impulso a la consolidación empresarial, la producción cultural y la proyección internacional de Euskadi o las dedicadas a reforzar la nueva política financiera adaptada al escenario del COVID-19. Todo ello con un esfuerzo claro en inversiones. Además de estos ejes, los presupuestos recogerán una clara apuesta por las transiciones digital y energética. La transición energética y climática, en línea con el Green Deal europeo, será una máxima prioridad transversal y se abordará desde una clave de oportunidad para el impulso al desarrollo económico sostenible. El reto es convertir a Euskadi en un referente industrial y tecnológico en la generación de energías renovables, eólica, de biomasa, solar, fotovoltaica y geotérmica y marina. Se impulsarán el transporte limpio y sostenible, políticas de eficiencia energética, la economía circular y la bioeconomía, y un modelo de agricultura y pesca más sostenible en el marco de la lucha contra el cambio climático. Los presupuestos se plantearán la transformación digital como nicho de oportunidad, avanzando en la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, las tecnologías 5G, los sistemas ciberfísicos y la ciberseguridad, entre otras. La apuesta decidida por la transformación digital en los presupuestos de 2021 se traducirá en el incremento del esfuerzo en I+D del 6%. También sectores como la educación o la sanidad están concernidos en la transformación digital. Este carácter integral de la digitalización representa un motor de recuperación post-pandemia que se alinea además con los planteamientos que proceden de la Unión Europea. Desde la perspectiva del bienestar inclusivo, los presupuestos de 2021 abordarán la igualdad de oportunidades mediante el acceso equitativo a los servicios públicos, educación y sanidad, algo fundamental para favorecer la movilidad social y reducir a largo plazo la desigualdad en la distribución de la renta primaria. Además, se seguirá trabajando en la mitigación, en la eliminación de las diferentes brechas, la salarial, la social, de género, generacional, digital y territorial. Apuesta firme también por el empleo de calidad, en términos de estabilidad laboral y condiciones de trabajo. Conciliar la vida familiar con la laboral, la cualificación profesional permanente, salarios justos que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres y no precaricen las trayectorias profesionales de los jóvenes, y abordar la capacitación de muchos profesionales desplazados por las reestructuraciones debidas a cambios en la demanda serán, desde luego, líneas importantes de trabajo de los programas presupuestarios. Por último, las directrices contemplan las políticas de protección social que, para responder a los cambios asociados a los procesos de envejecimiento, de fragmentación familiar y de individualización, así como el aumento de la inmigración. Hemos elaborado un resumen más directo de lo que les acabo de escribir y podríamos hablar de 6 líneas de acción
en los presupuestos de 2021. Creo que tienen las imágenes ustedes delante. 1. Políticas sociales. 2. Transformación energética y clima. 3. Transformación digital. 4. Empleo de calidad. 5. Igualdad. 6. Economía. Cada una de ellas, también como pueden observar, recoge 6 ámbitos de actuación concretos. Deskribatu berri dudanaren laburpen zuzenagoa egin dugu eta 2021ko aurrekontuetan jarduketarako 6 ildo daudela esan dezakegu. Bat, gizarte politikak, 2, energia eraldaketa eta klima, 3, eraldaketa digitala, 4, kalitatezko enplegua, 5, berdintasuna eta 6, ekonomia. Horietako bakoitzak jarduketarako 6 esparru biltzen ditu. A partir de este momento arranca el proceso de elaboración del presupuesto, para que este año también el Departamento de Economía y Hacienda pedirá al resto de los departamentos, entes y organismos autónomos que envíen los informes de impacto de género con carácter previo. El próximo día 15 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de presupuestos y el 18 se entregará en el Parlamento Vasco. Esta es nuestra intención, este es nuestro calendario. Estas directrices se han elaborado en un contexto económico que ustedes conocen perfectamente porque lo dimos a conocer hace escasos días y que les paso a resumir ya que tienen en la documentación el cuadro macroeconómico de la economía vasca en el que nos hemos basado. La intensa recuperación del año 21, del 8,9%, será consecuencia directa de la inusual caída, desde luego, del presente año, que está estimada esta caída en un 10,1%. El efecto rebote es el resultado de comparar, en principio, un típico año 21 con un, desde luego, muy atípico año 20. A medida que transcurran los trimestres, la actividad de los grandes sectores se recuperará. Será especialmente notable la reactivación de la industria, impulsada por la apertura de los mercados exteriores. Los servicios mejorarán, pero su ritmo será algo inferior al del conjunto de la economía por las dificultades que tendrá todavía el subsector del turismo y la hostelería. En 2021 la tasa de paro descenderá previsiblemente hasta el 10,7% como media anual y se crearán en torno a 15.100 empleos. Zeu zer argitzea gura baduzue, zure esanetara geratzen naiz. Eskerrik asko. Zenbakirik edo aipatu dezakezu testu inguru hau dena ikusita, zenbateko igoera izan dezaken aurrekontu proiektuak edo? Hori, esan dugu ausartak izango direla eta ahalegin guztiak egingo duzula, aurrekontua suposatzeko bultzaka handi bat bai ekonomiari, bai hizkuntzari, osasunari eta bate gure erronka dako zen erronkari ere. Hori da gure helburua, oraindik ez dago datuak, oraindik ez dago batzorde finantzarena, 15ean izango da, horre zautuko dugu zentzuk diren prebisioak, sarrerak zentzuk izango diren, eta hortik aurrera ikusiko dugu sarrerari gainditu defizit publikoa, da hortik jakingo du zentzuk izango diren errekurso guztiak datorren urterako. Guk espero dugu errekursoak nahikoak izatea, gehiago ez liteke esan, ez dakigulako, eta aleginak egingo duz nahikoa izan ditela, ez? Ze erronka asko daukaguz, da arazo asko daukaguz aurre egiteko. El gobierno está recibiendo algunas críticas porque ahora que han desaparecido los límites obligatorios de déficit, se ha autoimpuesto sí, eso es lo que dicen estas críticas, un límite de deuda. ¿Tiene sentido ponerse esos límites cuando ya no hay una obligación y qué posibilidad real hay de superarlos? Vamos a ver. La posibilidad real de superarlos existe, porque son límites de referencia, con lo cual Europa ha dicho que ya las reglas fiscales este año y el año que viene no se van a aplicar, con lo cual va a haber flexibilidad. Pero nosotros tenemos esa tasa de referencia que en la medida de lo posible lo vamos a respetar. Creemos que respetando esa tasa de referencia vamos a poder ser capaces de hacer unos presupuestos realmente valientes, como decía antes, ¿no? Y yo no sé, ahora parece que a algunos, por lo menos, les parece mal que Europa haya relajado estas condiciones y que el conjunto de instituciones puedan abordar
los retos que tienen enfrente con mayores garantías o con mayores facilidades económicas o de recursos económicos, ¿no? Nosotros estamos encantados que Europa haya tomado esta decisión porque, insisto, al margen de que a nosotros nos pueda permitir modificar las tasas de referencia, bueno, eso va a ser bueno para todo el mundo. Cuando acaben estas tasas de referencia, que será posiblemente el año 21, y volvamos a cierta normalidad en el marco europeo, Europa volverá a exigir que haya cierta, digamos, reducción del déficit público y entonces ya serán objetivos, ¿no?, los que se establecerán. Y ya le adelanto que a partir del 22, si es que existen este tipo de limitaciones, el Gobierno vasco tendrá su objetivo de déficit y podrá endeudarse, y las diputaciones forales tendrán su déficit y se podrán endeudar también. Al inicio, los presupuestos del año que viene serán mayores que los de este ejercicio y, en segundo término, entiendo que los presupuestos van a incorporar mayores en cantidad. ¿Mayor, perdón? En cuantía. Y entiendo que van a incorporar como principio inicial el 2,2% de endeudamiento. Sí, nosotros vamos a hacer con el 2,2 de endeudamiento más el incremento de los recursos que provengan de las aportaciones, ¿no? Y creemos que con esto vamos a tener un presupuesto bastante más amplio que el del año 20, ¿no? Bastante más amplio, que significa... No le puedo decir, si le estoy diciendo que no sé todavía las previsiones con exactitud, porque sería bastante imprudente por mi parte darles unas cifras que seguro que ustedes las apuntan muy bien y aparecen mañana en la prensa, que luego me obligan a mí a poner esas cifras cuando el día 15 tengamos la reunión. Y la reunión dará las cifras que dé porque todavía la estamos trabajando. Tenemos unas orientaciones, tenemos unos acercamientos, pero por eso les digo, créanme, que van a ser, entendemos, con unos presupuestos que van a crecer de una manera que nos van a permitir abordar los retos y los problemas que tenemos enfrente, que van a ser, en ese sentido, unos presupuestos relativamente esperanzadores para la situación tan complicada de crisis económica y de COVID que estamos viviendo, pero no le puedo dar las cifras todavía, no les puedo dar, y lo siento, porque yo si las tengo las doy, porque no las tenemos todavía. Pero de Economía y Hacienda, o de Hacienda y Economía, diga que van a ser bastante más amplios, es porque el margen va a ser mucho mayor. Si no, no diría usted bastante más amplio, ¿no? Consejero de Economía y Hacienda, pero no le puedo dar más datos, de verdad. Cuando lo tenga lo daría encantado. Creo que es bueno transmitir a los ciudadanos cuando se conocen datos, ¿no?, de esta naturaleza, porque creo que esto sería un dato relativamente positivo. Pero si no lo doy, no es porque quiera fastidiar a los ciudadanos, es porque no lo puedo dar, porque no lo conozco todavía. Solo tengo una intuición de que van a ser bastante mejores, ¿no? ¿Será un incremento superior al que ha tenido el presupuesto de este año? Pues no lo puedo decir, de verdad, sinceramente. Otra cuestión, ustedes ya tienen ahora posibilidad de endeudarse. ¿Van a hacer algún tipo de emisión antes de que acabe el año? ¿Qué previsiones maneja el Gobierno? Sí lo vamos a hacer. De hecho, una de las cuestiones que pactamos ya el mes de julio, el famoso 31 de julio, con el Ministerio de Hacienda, fue el nivel de déficit del Gobierno vasco, ¿no?, para el año 2020, teniendo en cuenta las previsiones de caída de recaudación que teníamos entonces, ¿no? Y alcanzamos un acuerdo para que el déficit se situara en el 2,6%, que eso nos daba en torno a los 1.700 millones o algo así, como límite máximo. Si a eso le quitamos parte de los remanentes que ya hemos utilizado para financiar el programa COVID-19, tendríamos un límite máximo de 1.400, pero vamos a ver efectivamente qué es lo que vamos a necesitar. No vamos a emitir todo por el hecho de emitir en el caso de que no nos haga falta. Vamos a emitir de manera gradual, pero sí vamos a aumentar el endeudamiento, y una parte del endeudamiento posiblemente bastante importante será una emisión. Luego habrá préstamos o complementaremos la emisión con préstamos hasta el importe que nos parezca suficiente para cubrir la caída de la recaudación. ¿Una emisión antes de final de año? ¿Tiene más o menos estipulada qué cantidad sería? No, todavía no. Estamos yo creo que trabajando en ese tema. Hay que llevar un proyecto de ley al Parlamento vasco. Tenemos que llevar un proyecto de ley porque el techo del endeudamiento que actualmente en la Ley de Presupuestos de 2020 existe no nos permitiría, con lo cual nos permitiría hacer una emisión adicional. Con lo cual lo que vamos a hacer es llevar un proyecto de ley al Parlamento cuanto antes para poder hacer estas emisiones o este endeudamiento añadido, digamos.
aldetik, Europako funtsetako dirutza aipatu duzu, hori kontutan hartu gabe prestatuko du Jaurlaritzak datorren urteko aurrekontu proiektua, ezta? Hori albo batera utzita. Delako, baina, bueno, orain jakinarazi dira proiektuak 76, beste borradore bat edo helaraziko duela Jaurlaritzak aurki datozen egunetan, nola dago kontua? Oposiziotik kritikak ere egon dira? Nik izango dutena da, guk egingo zen proiektuak martxan ipini aurrekontuetan, ipiniko duz kontutan hartu barik momentu honetan behintzat Europatik etorriko litzateken diruak, ez? Ez dakigu zenbat etorriko diran, da noiz etorriko diran, da ez badakigu noiz etorriko diran, da zenbat etorriko diran izilitek ez aurrekontutan ipini. Guk alegin guztiak egingo duz, zenbat eta diru gehiago etortzeko Europatik asko ere hobeto. Eta etortzen direnean, ikusiko dugu horrek proiektu berriak edo zertarako erabiliko dugun diru horrek, ez? Nik uste beste proiektu batzuk egin litekela diruak Europatik badatoz. Baina guk lehenengo gure diruak egingo dugu gure aurrekontuak eta aurre egingo dugu gure proiektuari. Eta gero Europatik etortzen badira, da etorko dira, etortzen badira, orduan ipiniko horrek diru horrek ere beste proiektu batzuk finantzaketako. Baina momentuz, lehenengo zirriborro bat edo zerrenda bat bidali du Jaurlaritzak, abuztuan bidali zuen, orain jakinarazi da, 76 proiektu agertzen dira hor. Momentu honetan Jaurlaritza zer egiten ari da? Jaurlaritza lanean ari da. Beti bezala esango neke, baina, lanean ari da, ez? Seriotasun guztia, ez gu, gabiz orain, proiektu horrek lantzen, hobetzen, ez? Periodifikatzen, ez? Hobeto zenbakiago, hobeto ipintzen, horretan ari gara, baita era beste proiektu batzuk gobernu barruan abertzentzuk sartu leitezken horre zerrenda hortan, ez? Eraldaketa digitalak, eraldaketa energetikoak, hor bidea hortan doazen proiektuak, ze horrek dira Europara joango diran proiektuak, ez? Gu alde batetik hori egiten ari gara, baita beste aldetik ere hitz egiten ari gara, beste instituzio batzukaz, foru aldundikaz, baita Eudeleko presidentaz ere hitz egin dugu, bideratzeko gobernuaren guk hori bideratzeko lana egingo dugu, ze Madrilantza ze proiektu eramaten dugu zen. Horrein ematen dut, dana dakila prisa handia eramateko. Nik eskatuko nuke lasaitasuna. Lasaitasuna, urria 15 da, ez da azkeneko fitxa. Da lehenengoa, baina denpora asko dakau, oraindik ez dakigu zintzuk ezingo diran Europako arauak, ez? Von der Leyen egongo da presidenteekaz, baita lehendakariarez ere, egongo da datorren, oingo jean, baina 26an. Han klabe batzuk egongo dira. Oraindik ez dakigu zeintzuk diran Espainiako klabeak geuse proiektu honek bideratzeko, eta orduan nik eskatuko neke lasaitasuna, gu lanean ari gara, eta, segitu dugu. Eta gure esmoak argi dago. Zenbat eta errekurtso gehiago Europatik ekarri, hobeto izango da dantzat, ez? Da hor daukagu gure lana, ez? Da egingo dugu. Baina nik esango neuke, urduri paregabe, ez dago egon behar urduri. Ematen du, dan dagozola urduri. Instituzioak, enpresak, danak, venga, lehin bailen Madrida proiektuak erateko, lasai. Gauza asko lasaiago egiten badira, hobeto izaten direlako. Consejero, el día se ha empezado ya a decir que el día 15 habría que mandar un segundo borrador a Madrid con una selección de proyectos. ¿Eso es así? ¿El gobierno vasco va a mandar una segunda lista? ¿Exactamente qué pasos va a dar el gobierno vasco en los próximos días en esa labor de coordinación que está haciendo con el resto de instituciones? Vamos a ver, yo le explico. Yo creo que hay, en ese tema decía que hay cierto nerviosismo, cierta excitación por parte de las instituciones o incluso por empresas. Todo el mundo parece que tiene que llegar al 15 de octubre con algún proyecto o con cosas a Madrid, ¿no? Y parece que ya mandando a Madrid un paquete ya está resuelto, ¿no? Yo creo que más vale trabajar en los proyectos, trabajar con seriedad, en que sean proyectos ejecutables, en que sean proyectos viables, que sean proyectos que encajen en las exigencias europeas, ¿no? Y esto yo creo que hacerlo con un poco más de tiempo es mejor, porque por mandar los proyectos cuanto antes, si no van razonablemente bien, no va a servir. Tenemos todo este año. No debo decir que mandemos el día 31, que es Nochevieja. También, a partir del 1 de enero y hasta el 30 de abril, se van a trabajar los proyectos europeos. Es decir, que va a haber tiempo, ¿no?
Desconocemos todavía lo que Europa está pensando o lo que Europa está pretendiendo instrumentar. El día 26, von der Leyen, la presidenta de la Comisión, se va a reunir, ¿no? Telemáticamente, creo, con el Lehendakari, con presidentes autonómicos y presidentas, con el propio presidente del Gobierno. Ahí nos dará algunas claves de cómo van a funcionar esos proyectos, cómo van a instrumentar, van a establecer unas reglas de juego. Yo creo que no nos tenemos que poner nerviosos. Hay que trabajar, hay que conseguir los máximos recursos. Nosotros no dejamos escapar ni un euro, eso que no haya ninguna duda. Pero, desde luego, trabajar no quiere decir apresurarse sin fundamento. Nos vamos a hacerlo con un poquitín más de cuidado. El 26 de octubre no esperamos ninguna lista nueva. Yo no lo haría, en principio. Bueno, ¿Qué sabe de las conversaciones que puedan haberse iniciado, contactos para una operación de fusión bancaria en la posible participación de Kutxabank en alguno de esos movimientos? Se ha publicado Banco Sabadell, otras que están por ahí pululando. ¿Hay algo que sabe? pues si me pregunta qué sé, le digo que no sé nada. Más allá de lo que ha aparecido en la prensa, no sé. Yo, a mí, cuando me han preguntado en relación a Kutxabank, al margen de las fusiones, lo que he comentado es que Kutxabank a mí me ha parecido... Bueno, al margen de que la decisión sea de Kutxabank, es una decisión evidentemente absolutamente libre en este marco financiero absolutamente revuelto en estos momentos, la decisión es evidentemente libre, pero yo lo que sí he comentado es más de una ocasión que Kutxabank creo que tiene fundamentos económicos y financieros suficientemente sólidos como para que pueda funcionar sin mayores problemas por su cuenta, ¿no? Si a partir de ahí decide, por motivos que yo en este momento desconozco, que prefiere aliarse con otras entidades financieras para coger una dimensión y abordar no sé qué retos, pues eso lo desconozco. Pero yo, sinceramente, pienso que tiene una situación de solvencia suficiente como para funcionar por su cuenta bien, ¿no? Y tiene un país en el que puede hacerlo. O sea que... Pero no sé si en las directrices hay alguna previsión respecto a los gastos de personal, es decir, al sueldo de los empleados públicos. Sí, en las directrices hay una directriz que es de gastos de personal, en la que dice que el gasto de personal crecerá en los términos que establezca el propio proyecto de presupuestos. Con lo cual, vamos a ver lo que pone el proyecto de presupuestos. Pero también es cierto, como saben, que el crecimiento de los salarios públicos es una cuestión básica que suele depender de lo que el Estado plantee, ¿no? Entonces, tenemos que esperar también a lo que el Estado plantee en esta cuestión. Podríamos nosotros poner una cifra diferente y luego sería objeto de recursos y de polémica y de problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la cifra que el Estado plantea. Pero bueno, nosotros en principio, si nosotros aprobamos el presupuesto antes que el Estado y no tenemos la referencia del Estado, pondremos nosotros una cifra. ¿Está decidida esa cifra o no la conoce tampoco? De momento, si estamos haciendo el presupuesto, vamos a empezar a hacer ahora los números. Ahí no le puedo decir. Yo lo que sí he comentado una vez, cuando me han preguntado sobre esta cuestión, es que yo no planteo una deflación salarial y que el momento de los precios es, bueno, pues con una bajada de precios que se está produciendo a nivel global, que aun manteniendo los salarios no habría una pérdida de capacidad adquisitiva. Eso no quiere decir más que eso, pero también quiere decir eso, es decir, que es importante, ¿no? Entonces, veremos a partir de ahí lo que dan los números y también después lo que hace el Estado, ¿no? Si mal no lo entendió, no descarta entonces la congelación. Estamos siempre igual. Pues no descarto la congelación. No sé, yo ahí no voy a... Insisto, es que yo creo que primero tenemos que ver exactamente cuáles son un poco los números que tenemos para hacer el presupuesto. En el caso del Gobierno, la masa salarial, para decirlo de una manera clara, es muy importante porque tenemos un sector público con mucho gasto de personal, con mucho servicio público, educación, sanidad, ensancha, etcétera. Y entonces, bueno, pues cualquier variación que haya en materia salarial puede suponer una cuantía importante, ¿no? Pero entonces, por eso tenemos que ir mirando, cuando sepamos los datos de recaudación previsible que tengamos para el año 21 y sumemos con el déficit, veremos un poco en qué marcos nos podemos mover. Pero no obstante, insisto, al final, en todo caso, la ley básica del Estado nos obligaría a reconducirnos también, ¿no?
Con lo cual no es importante lo que yo piense en relación a las subidas salariales, sino es importante lo que piense Pedro Sánchez. Sí. Yo quería preguntarle... Honekin ez badago, honen inguruan beste alako galderari gai bat galdetu nahiko nioke bozeramaleari, atzoko Guardia Zibilaren operazioen inguruan ze azterketa egin duen Jaurlaritzak. Jaurlaritzak ez daki hedabideetan ikusi, entzun eta irakurri duena baino gehiago, eta beraz ez dugu bestelako gogoetarik egin. Nahiko genuke argitu beharreko dagoena, lehenbailen argitzea, eta uste dut hemendik aurrerako galderak edo Audientzia Nazionalari edo Barne Ministerioari berari egin beharko litzaizkiokeela. Pero le sorprendió la operación de ayer. El gobierno no dispone de ninguna otra información que la que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación. Nos gustaría que lo que hubiere que aclarar se aclare cuanto antes y creo que es una cuestión que hay que plantear o en la Audiencia Nacional o en el Ministerio del Interior. Me refería al hecho de que a estas alturas y sin actividad ya de ETA se hagan este tipo de operaciones. No sé si eso le causa sorpresa o... Creo que de hecho, como otros muchos que están ocurriendo, nos indican que aún tenemos pasos que dar en el logro de la convivencia en nuestra sociedad, que hay muchas verdades que aclarar, que hay muchos daños que reparar y que tenemos todos una tarea para seguir avanzando y dar pasos firmes hasta alcanzar una sociedad que haya alcanzado la convivencia plena. Yo le quería preguntar también por otra cuestión. Por un lado, saber si ha habido alguna novedad respecto a la reunión pendiente con el Gobierno de España para abordar la actualización del calendario de transferencias y, en ese sentido, ¿qué opinión le merece la iniciativa que se ha presentado en el Congreso por parte del Partido Popular, que expresamente pide que no se transfieran a las comunidades autónomas la competencia penitenciaria? Bueno, son dos hechos diferentes y me va a permitir que me refiera de forma separada a cada uno de ellos. En primer lugar, con respecto a la propuesta que ha hecho el Partido Popular en el Parlamento Español, que es algo más que una declaración, ¿no? Es un acto positivo en el que a través de una proposición pues, busca una serie de objetivos políticos. Bueno, consideramos que es uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser uno de los mejores ejemplos de lo que no debe ser la política. La política tiene que tener como objetivo resolver problemas y superar situaciones y, desde luego, algunas actuaciones que estamos observando en este sentido pues no van en esa dirección. Que un partido político de la importancia del Partido Popular proponga en el Parlamento español incumplir una ley es, sin duda, un paso atrás en la construcción de una sociedad y en la construcción de la convivencia. Que un partido como el Partido Popular desande los pasos que se han dado adelante en esta sociedad para la normalización de las relaciones políticas, pues es también un mal ejemplo. El Acuerdo de Ajuria, firmado el 12 de enero del año 1988 y que fue firmado por el Partido Popular, decía en su artículo 8, hacía un llamamiento a quienes, ostentando representación parlamentaria, no ejercían derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que asumieran sus responsabilidades institucionales y defendieran desde ellas sus propios planteamientos políticos. Que 32 años más tarde se hagan propuestas como las que se están haciendo, como las que el Partido Popular está haciendo a través de esa proposición en el Parlamento español, pues consideramos que no son un paso adelante, todo lo contrario. Harria da, politikak izan behar duen balorerik handiena da dauden arazoei konponbideak ematea eta soluzioak ematen joatea pizkana. Eta zentzu horretan iztijoa zen aurrera proposamen guztiak uste dugu atzera pausoak direla. Adibidez, Espainiako Parlamentuan lege bat ez betetzeko eskaria egitea, eta estatutua lege bat da, eta Partido Popularra planteatzen ari da lege hori ez betetzea, dudarik gabe atzera pausu bada. Era berean, legebiltzarrean ordezkaritza legitimoa daukan indar politiko bat, modu horretan atzera eta atzenduna izateari iruditzen zaigu batzera pausu badala.
Euskal Alderdi politikoek eta tartean zegoen Partido Popularra, 1988an, alderdi politikoek eskari bat egin zieten, momentu haietan indarkeria legitimatzen zuten alderdi politikoei, erakundeetara joan zitezen beraien proposamenak defenditzera. 32 urte beranduago horren kontra gertzea uste dugu atzera pausu bat dela. Bai, eta galdetzen zizun baita ere transferentzien egutegia gaurkotzeko negoziazioan ere zer. Bueno, harremanetan daude gobernu biak eta egutegiak berez badu data bat, urriaren azken aldera finkatuta dagoena, eta ingreso minimo vital deitutakoaren transferentziari lotuta dagoena, beraz, urriaren hartutako konpromisoak betetzen ditugun neurrian, urriaren amaierarako eduki beharko genuke zerbait zehatza. Una novedad, algún paso inminente. Bueno, pues sería una novedad que los compromisos que tenemos adquiridos los dos gobiernos los fuéramos cumpliendo y a finales de octubre, con motivo de la transferencia del ingreso mínimo vital, pues tenemos una buena ocasión para cumplir nuestros acuerdos. Por el tema de la Vuelta a España y la decisión de cerrar los 2 puertos de montaña en 2 etapas, bueno, no sé si son en 2 o en 1, me va a permitirlo, o sea, creo que es en la misma etapa, pero bueno, ¿por qué se toma esta decisión? ¿La ha tomado el gobierno vasco? ¿La ha tomado con la organización de la Vuelta? Y si también se van a adoptar medidas similares en las llegadas o en algunos otros de los puertos que también están en el recorrido. El sábado pasado, en la reunión del LABI, se presentó el documento Bizi Berri Bi, que ha sido hecho público este fin de semana y que hoy nos ha explicado con más detalle la consejera de Salud en el Gobierno. En este ejercicio que ha hecho el Gobierno por fijar las condiciones en las que se puede desarrollar la vida con normalidad, se dibujan diferentes escenarios. Y el momento en el que estamos viviendo, en esta situación de crisis sanitaria, se correspondería con un escenario de tensión sanitaria, en el que estamos teniendo pues, más de 250 casos de contagio por cada 100.000 habitantes, que no aconsejan que permitamos la movilidad innecesaria de las personas, la aglomeración de grupos de gente, etc. La decisión que se ha tomado con respecto a estas 2 etapas de la Vuelta Ciclista se han adoptado de común acuerdo con la organización y son las mismas que se adoptaron este verano para 2 pruebas que se disputaron y que estaban presentes en el calendario internacional de UCI, como fueron la clásica de Getxo y la Emakume Lehiaketa de Durango, que se disputaron sin público. Y creo que es un poco el tenor y el contexto en el que se van a desarrollar pues, muchas pruebas deportivas, culturales y eventos sociales. No habrá público en ningún tramo del recorrido, o se permitirá las aglomeraciones de público en ningún punto. El mensaje que el Gobierno está enviando a la sociedad es que deberíamos evitar concentraciones de público en los pasos de esas carreras de la Vuelta Ciclista a España. Meta, o sea, en todos los puntos donde se pueda producir. Durango y en Getxo el 31 de julio y el 2 de agosto. En este sentido hay municipios, incluso capitales, que están ya previendo suspensiones de carnavales, de eventos en Navidad. No sé si el gobierno vasco a nivel general emite también esta misma recomendación de evitar aglomeraciones, por ejemplo, en el Olentzero, en una cabalgata de los Reyes Magos, o es todavía muy pronto. Me voy a referir otra vez. A mí me ha venido muy bien como manual de referencia y también como elemento de comunicación el plan Bizi Berri Bi, ¿no? En este momento, esta fase en la que estamos viviendo, que se correspondería con la fase 3 y que tiene una serie de indicadores, ¿no?, que son las que marcan la situación, pues una es el número de contagios por cada 100.000 habitantes, otra es el porcentaje de positivos que se producen en los diferentes tests que se realizan o el porcentaje de camas ocupadas en las UCIs, establecen un marco en el que nos deberíamos comportar. Establece unos aforos para eventos sociales, establece unos máximos que no deberían ser superados en espacios, números máximos de personas que no deberíamos superar ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados. Por lo tanto, pensar en aglomeraciones de personas
de forma desordenada, aunque sean espacios abiertos en los que se pudieran congregar miles de personas, pues está fuera de lo que esta sociedad debería hacer. El Plan Bizi Berri dibuja un escenario de superación de esta fase actual de entre 6 y 8 semanas. Nos situaríamos, si todo fuera bien, a primeros de diciembre estaríamos quizá en condiciones de revisar algunos de los criterios que se han establecido. Pero no deberíamos engañarnos. Debemos tener muy claro que nos enfrentamos a un escenario en el que la vida normal se va a ver condicionada y es un escenario pues, que puede durar pues, más de lo que nos gustaría. Creo que ayer la alcaldesa de París se refería a un escenario de 16 o 18 meses. Zaldibarko zabortegiaren gertaera 8 hilabete bete dira, ez dakit gobernu berria, bultzada berria, edo ze lanetan hasiko dan, edo jarraituko duen. Bueno, lehenengo eta behin esan nahi nuke Zaldibarko lur jauzia eta bi personaren desagerketa gertatu zenetik 8 hilabete luze igaro dira, eta 8 hilabete hauetan Jaurlaritzaren etengabeko ahalegina izan da desagertutako pertsona horien berri jakitea eta beraien gorpuak aurkitzea. Zentzu honetan, lehenengo eta behin gobernu osoaren elkartasuna adierazi nahiko nioke oraindik agertu ezten Joaquin Beltranen familiari, bere amari, bere alargunari eta bere semei. Jaurlaritzak otsailean istripu hau gertatu zenetik etengabe egin du gai honen jarraipena. Esango nuke astez aste izan dugula bertako irudien berri, bertan egiten ari diren lanen berri eta egoeraren azterketa izan dugu etengabe eta asmoa da horrela jarraitzea falta den personaren gorputza aurkitu arte edo agertu arte. Bai esan nahi dizuet, datorren ostiralean segurtasun sailburuak eta garapen ekonomiko sailburuak biek asmoa dutela zabortegia dagoen tokia bisitatzeko eta emango dutela egoeraren berri. Se ha anunciado una visita de los nuevos consejeros responsables de seguridad y de medio ambiente. Bueno, quisiera decir en primer lugar que desde que ocurrió el desprendimiento y la tragedia en Zaldívar hace 8 meses, pues el Gobierno ha hecho un seguimiento permanente de las labores de búsqueda que se estaban realizando y de todas las novedades que se han ido produciendo. Ha sido un seguimiento permanente que ha consistido pues, en el repaso de imágenes que nos iban llegando, de datos, de informaciones y decisiones que ha habido que ir tomando para ordenar las tareas de búsqueda y de rescate. Creo que cumpliéndose como se cumplen 8 meses es también una buena ocasión para volver a reiterar a la familia de Joaquín Beltrán, que es la persona que sigue desaparecida en Zaldívar, para expresar a esta familia pues, nuestro sentimiento de solidaridad y de dolor, pues tanto a su madre como a su viuda, como a sus hijos, porque somos conscientes de la incertidumbre y del desgaste emocional que sin duda están viviendo. Como les decía, las tareas de búsqueda y rescate continúan adelante y tienen previsto la consejera de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y el consejero de Seguridad visitar el vertedero el próximo viernes y informar in situ pues, de las novedades que se estén produciendo. Besterik ez animada ni berriro ere itzuliko naiz Pedro Azpiazu sailburuari. Begira, lehen daturik ez duzu eman, baina bai sensazio bat, ez? Adierazi duzu eta mahai gainean jarri duzu. Datorren urteko presupuestoak izango direla, aurtengoak baino, nabarmen handiagoak, ez? Hori jaso nahiko genuke ere bai zure hitzetan. Hori da zure... Hori da nire esperantza, datuak oraindik ez dut ezautzen, baina aurrekontuak izango dira handiagoak, hori bai. Zenbat, ez dakit, nik uste dut handiagoak izango dira. Handiagoak, bai ez dakit zer zifra esan, ezin letek esan zifrarik, ez? Ausartak izango dira esan zut, lehen, eta aurrekontu ausartak izango dira, eta aurrekontu horrekaz guk pentsetan dugu posible izango dela gure erronka guztia aurre egite, ez? Gure apostu hori da, ez? Badaukagu modua, badaukagu orain zor publiko
handiteko posibilitatea egingo dugu, egin behar dana aurrekontu on batzuk ukiteko eta erronka guztiari aurre egiteko. Zongi, eskerrik asko, zuen arretagatik.